¿Qué tal, hermanos? ¿A cuántos de ustedes en este caminar, en nuestra vida diaria, cuando escuchan a alguien que aprecian, algún conocido, cuando se comunica con ustedes, la manera de hablar, la manera de expresarse, ustedes saben quién es, ustedes saben a qué se refiere? Y hoy, en nuestra palabra, en nuestro estudio de la palabra del Señor, se va a centrar en Mateo 26, 73 al 75. Y dice así: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos que Pedro quedó al descubierto. Pedro quedó expuesto ante la multitud, ante la gente que se encontraba en el tiempo que Jesús era condenado, era juzgado. Su manera de hablar de Pedro lo expuso, diciéndole: aquí estoy, yo pertenezco a los discípulos de Jesús, yo he estado con Jesús. Casi como si estuviera levantando la mano, el decir: yo soy de él. Pero vemos que por temor, Pedro nos negó. Y también para que la palabra del Señor se cumpliera, porque su palabra del Señor se cumple. Los tiempos del Señor son tan perfectos que lo que Él dice, lo que Él habla, se cumple. ¿Sí? Y la manera de hablar es lo que a veces nos expone. ¿Sí? Pero vamos a entender un poco más cómo era que Pedro se expresaba, cómo era de que Pedro hablaba ante la gente. Y para esto vamos a acudir a nuestra Biblia y busquemos Hechos 2, 40 al 42. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que Pedro era un hombre entendido, un hombre que hablaba de acuerdo a lo que Jesús les enseñó, de acuerdo a lo que Jesús les hablaba y les predicaba a ellos. Este era el verdadero Pedro. Testificaba y exhortaba a la gente. Sí, vemos que Pedro era ese discípulo que Jesús amaba tanto, que tenía esa confianza con él, y su manera de hablar, que Jesús la cambió, la transformó. Así nosotros debemos de quedar expuestos. Y dirán: ¿por qué nosotros? Porque si somos realmente cristianos, somos realmente seguidores de Cristo, nuestra manera de hablar no debe de ser como la de este mundo, como dice la palabra, de esta perversa generación. Vemos en el mundo cómo la gente que no conoce verdaderamente a Jesús se expresa, actúa. Pero nosotros, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, queda expuesta. ¿Por qué? Porque conocemos a Jesús y hablamos de Él y testificamos de Él. Pero no debemos de tener miedo de quedar expuestos como lo hizo Pedro. No, nosotros debemos de predicar de la palabra del Señor. Nosotros debemos de estar a diario en intimidad con el Señor, buscando su presencia, buscando su dirección, su consejo. Eso es lo que nos delata el
el hablar de Jesús. ¿Y quién de nosotros no le gustaría quedar expuesto, testificar realmente con su vida de cómo somos, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que Jesús ha transformado nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de buscar la presencia del Señor a diario. En la palabra del Señor, en Levítico nos exhorta, dice así: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Nosotros no nos debemos de contaminar con cosas de este mundo. Lo que el pueblo en donde tú vives, hermano, no nos debemos de contaminar como cualquier hombre del pueblo, dice su palabra. Nosotros debemos ser llenos de la presencia del Señor, porque con ello testificamos de quién está en nosotros. Así que, hermanos, pongámonos en las manos de Jesús, pongámonos a orar, a buscar la presencia del Señor, a leer, a escudriñar su palabra a diario. Que su palabra esté en nosotros, en nuestra boca, llene nuestra boca, como dice su palabra. Esforcémonos por seguir adelante. Quedemos expuestos ante esta generación, predicar del Señor, darlo a conocer a cada generación, a cada nación, de quién es Jesús, qué ha hecho Jesús en nuestras vidas. Esa es la palabra de hoy, de cómo quedamos expuestos cuando Jesús obra en nuestras vidas, cuando Jesús toma nuestra vida por completo, quedamos expuestos. Pero eso es lo bueno de predicar del Señor con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, así como Pedro exhortaba, así como Pedro le decía que se convirtieran a Jesús, y vemos que fue así. Así debemos ser nosotros, hermanos. Exhortar, predicar de la palabra del Señor. Esa es la palabra que les comparto hoy. Espero sea de bendición para cada uno, para sus hogares, para sus familias. Dios los llene de bendición, Dios los llene de sabiduría. Dios los bendiga, hermanos.